Listo, ahí estamos. Bueno, volvemos a la práctica. Sí, Bueno, la idea entonces, primero determinar el dominio, ¿no? ¿Cómo hacíamos? ¿Qué tenemos que hacer acá? Igualar a cero. Igualar a cero el denominador, ¿no? Bien. Bueno, una vez que tenemos igualado a cero el denominador y obtenemos las raíces, ¿no? Acá van a ser reales y distintas. Hay que resolver la ecuación. ¿Eh? Esto daba 3 y menos 1. ¿Está bien? Sí, ¿Hace falta que lo escribamos? ¿Lo van siguiendo? sí, sí. O sea que el dominio de f van a ser los reales, menos el menos 1 y el 3. ¿Sí? Eso nosotros lo escribimos de esa manera. Lo que tenía duda era si viste que ahí se puede afirmar que el punto 3 medios pertenece a la gráfica. Yo puse que sí. ¿Está bien? Bueno, espérate que voy a copiar y lo hacemos en el papel. Voy a dejar de compartir acá, así. Bien. Anclar acá, listo. Bueno, la función es esta. Estamos repasando, nomás. Yo decía esto. Resolver esta ecuación. Esto me da 3 y menos 1, ¿no? Sí. Por eso, dominio de f, Todos los reales menos el menos 1 y el 3. perfecto. Bien. ¿Qué más se pide? La imagen. Eh, no, la imagen no. No, no. A lo sumo el gráfico con GeoGebra. Eso lo hacemos con GeoGebra. Pedimos asíntotas, ¿sí? Las asíntotas verticales menos 1. A ver, asíntotas verticales. ¿Por qué solamente en menos 1? Porque la otra ¿Qué pasa en 3? no está definida. O sea, la función no está definida ni en menos 1 ni en 3. ¿Está bien? Pero 3 me anula el numerador y el denominador. ¿Se entiende? Por eso tengo solamente una asíntota horizontal, vertical, perdón, es menos 1. ¿Sí? La idea es que cuando x tiende a menos 1, fíjense que el numerador tiende a un número y el denominador tiende a 0. Con lo cual, todo esto toma valores muy grandes. ¿Sí? Mientras que cuando x tiende a 3, tanto el numerador como el denominador tienden a 0. 3 anula el numerador, 3 anula el denominador. ¿Sí? Ahora, la pregunta ¿cuál era? Concreta, ahí en la práctica. Si pertenece, dice, si puede afirmar que el punto 3 medios pertenece a la gráfica. Claro. Si este pertenece a F, ¿no? ¿Qué opina el resto? Yo puse que sí. A ver. Quiere decir, si yo escribo esto, quiere decir que f de 3 es 3 medios. ¿Eh? no. La gata esa. Y esto no es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque 3 no pertenece al dominio. ¿Cómo te puedo hablar así de claro si estoy comiendo? ¿Está? Sí, seguro. Hinche. ¿Se entiende eso? No sé, Es ahí. una rata, Maggie. Espera, hay una máquina. Hay algo abierto ahí. A ver. Ahí está. ¿Estamos? O sea, este punto evidentemente no pertenece a la gráfica. ¿Por qué? Porque en 3 la función no vale 3 medios. En 3 la función no está definida. ¿Ah?
Pues yo me había confundido, pues viste que dice que todos los reales, excepto el... Pues yo me había confundido con eso, por eso. ¿Está? Sí. Lo que pasa que esto lo vamos a trabajar después con el concepto de límite, ¿no? Vamos a hacer el gráfico ahora de esta función. Voy a dejar de compartir. ¿Todos lo ven? ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Vamos a ir a GeoGebra. Vamos a graficar. Vamos a ingresar la función. Para ver lo que pasa ahí, ¿no? Entonces tengo x al cuadrado menos 9 dividido x al cuadrado menos 2x menos 3. ¿No? En x igual menos 1 tengo la asíntota vertical, eso no hay duda. Pero en el 3, la ordenada sería 3 medios. Digo sería a modo potencial, ¿por qué? Porque este punto, GeoGebra no me lo muestra, pero ahí hay un agujero. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan de eso? Si yo marco este punto, 3, 1,5, 3 medios, ¿no? Como quieran. Ese punto no pertenece a la gráfica. Lo que conveníamos era cuando lo graficábamos, era colocarlo así, ¿no? Pero ese punto no está en la gráfica, no pertenece a la gráfica. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos? Hola, buenas noches. ¿Sí? Bien. ¿Qué más podemos decir? En cuanto a la asíntota vertical, ya sabemos que solo tenemos una en x igual a menos 1. Hay solo un valor que anula solamente el denominador. Solo un valor anula el denominador únicamente. El 3 anula ambos. Por eso la función no está definida ni en menos 1 ni en 3. Ahora, ¿qué podemos decir de la asíntota horizontal? ¿Cómo se calculaba? ¿Cómo se obtenía la asíntota horizontal en estas, ¿no? Si eran de igual grado. Se dividía el exponente de arriba con el de abajo de igual valor. O sea, se hacía el cociente de los coeficientes principales, ¿no? Acá es 1 y acá es 1. O sea, que me queda la recta igual a 1, ¿no? Claro, efectivamente. ¿Sí? ¿Estamos con esto? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Bueno, tenías este otro ahí, ¿no? Para preguntar. Sí, el G. El G. Bueno, a ver el G. Vamos a mirar este. Vamos a dibujarlo acá. Vamos a escribirlo acá, mejor dicho, y lo analizamos. Ahí está. Bueno, dominio. A ver. Todos los reales Menos menos 3 y 3. y 3. Exacto. Hay preguntas si hay dos asíntotas verticales, ¿no? ¿Qué pueden decir? Tiene solo uno. Claro. ¿Dónde va a estar la asíntota vertical? ¿Cuál va a ser la ecuación de la asíntota vertical? X igual a 3. X igual a 3. Claro. Exacto. ¿Qué podemos decir de la asíntota horizontal? ¿Cuál va a ser la asíntota horizontal? Sabiendo. ¿Cómo? Creo que no tenía, creo. A ver, ¿qué pasaba? Recordemos, cuando el grado del numerador era menor que el grado del Ah, denominador. no me acuerdo. Bueno, no importa, era la recta, el eje X, la recta igual a 0. ¿Vamos? Y acá lo mismo, en menos 3, si yo me fijo en menos 3, se anula numerador y denominador, ¿no? La función tampoco está definida, vamos a graficarla. Siempre es conveniente ir a GeoGebra. Entonces tenemos igual x más 3 sobre x al cuadrado
menos 9. Ahí está. Ahí la tenemos. En x igual a 3, la recta de ecuación. X igual a 3 es la asíntota vertical. Y la horizontal es el eje X, la recta igual a 0. Y en menos 3, bueno, le correspondería, hay que hacer la cuenta, ¿no? Si le damos a x el valor menos 3, o cuando x tiende a menos 3, bueno, habría que ahí trabajar y ver cuál es el valor. Eso, cuando tengamos las estrategias de cálculo de límite, lo vamos a hacer. Repito, acá, en menos 3, acá habría un agujero, porque en menos 3 la función no está definida, no hay imagen. Habría que después calcular el valor, ¿no? ¿Estamos? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta que quieran hacer respecto de los temas anteriores? Bueno, esto ya se evaluó en el parcial, pero si quedan dudas, por supuesto que las vamos aclarando, ¿no? La idea es que de a poco vayamos avanzando. Una más, el 4C, que era el Sí, último que sí, quedaba. sí. Bueno, el 4C. Acá la idea es graficar, o sea, usar el GeoGebra, ¿no? Pero lo primero que hacemos acá, dada una función irracional, bueno, como en todas funciones, es determinar el dominio, ¿no? ¿Cómo determinamos el dominio ahí? Vamos a copiarlo. Era con cuentas de ecuaciones, ¿no? ¿Qué Bien. tenemos que considerar ahí? Yo acabo de Que copiar. tendríamos que ver los x que no hacen cero el denominador y además aquellos que hacen que x cuadrado menos 16 sea mayor que 0. Exacto, exactamente. O sea, yo planteo entonces que el radicando sea estrictamente mayor a 0. ¿Se dan cuenta? No lo pongo igual a 0 porque no habría problema con la raíz, pero sí con el denominador. Entonces resuelvo esta inecuación. Acá sacamos la raíz cuadrada en ambos miembros. Entonces me queda x mayor a 4 o x menor que menos 4. Por eso el dominio de f, ¿cuál va a ser? A ver, ¿cómo lo escribimos? Desde menos infinito a menos 4, abierto, unión, 4 más infinito. Voy a tener gráfica ahí. Entre menos 4 y 4 no tengo gráfica. ¿Sí? ¿Qué pasa en x igual a 4 y en x igual a menos 4? ¿Qué pueden afirmar? ¿Puedo decir que x igual a 4 y x igual a menos 4, que son dos rectas verticales, son las asíntotas verticales? ¿Qué les parece? Sí, Sí, Son valores que anulan solo el denominador, ¿no? sí. Claro. Después veremos la tendencia cuando trabajemos con límites. Bueno, ¿qué hacemos para corroborar todo esto? graficarlo. Graficamos, claro. Entonces tengo igual 2x menos 1 dividido, y tenemos x al cuadrado menos 16, lo ponemos así a la 1/2, a 0,5. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Ahí tengo la función. Fíjense que entre menos 4 y 4 no hay gráfica, porque está definida de menos infinito a menos 4, y de 4 a más infinito, por supuesto, abierto, ¿no? O sea, la recta x igual a menos 4, la recta x igual a 4 son las asíntotas verticales. ¿Sí? Ya para las horizontales, bueno, eso lo trabajaremos con límite. Porque acá tenemos, cuando x tiende a más infinito,
tenemos la recta igual a 2, cuando x tiende a menos infinito, la recta igual a menos 2. Eso lo trabajaremos en su momento. Es puro cálculo, ¿eh? ¿No? No hay una única asíntota horizontal. Pero eso, por ahora, no lo vamos a trabajar. ¿Sí? Sí. ¿Estamos? Bien, perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Aprovechen, si tienen dudas. No, pero lo de la prueba, ¿cuándo va a entregar la nota? Lo del el parcial, sí, no hay nota numérica, es aprobado o desaprobado. Yo la semana que viene ya se los Ah, acercamos. Tranqui, sí, relájense, tranqui, tranqui. La idea es que sigan la cursada, independientemente. Pero bueno, yo creo que han trabajado bien. ¿Les resultó muy, muy complejo? ¿O tuvieron alguna dificultad? Yo todavía no tuve tiempo de mirarlo, pero me parece que han trabajado bien en general, ¿no? O sea, yo creo que no han tenido mayores problemas, ¿no? Me parece que han hecho buenos trabajos en general, ¿eh? Al menos cuando los vi que los fui recibiendo, los miré así superficialmente, veo que han resuelto, ¿eh? Así que no se preocupen por eso. Bueno, vamos a avanzar con las funciones trascendentes, ¿eh? Lo que vamos a hacer es compartir un archivo del libro de Larson. Aguárdenme. Así ya lo abrimos y vamos a ir viendo de qué se trata. También vamos a usar y abusar de GeoGebra, ¿eh? Es muy importante que nos acostumbremos a usar GeoGebra, ¿eh? Bueno, estos recortes de Larson van a ser fundamentales. Es imprescindible que los lean, ¿eh? Porque acá está todo lo que necesitamos para hacer una introducción a la función exponencial, a la función logarítmica que vamos a trabajar hoy, y después a las trigonométricas. Las trigonométricas ya las estudiaron en IMS, ¿verdad? Ya estuvieron viendo algo. Nosotros, no obstante, haremos un repaso como para culminar el tema de funciones, ¿eh? Bueno, hablemos de la función exponencial. Pero antes, vamos a hacer una distinción con una función que ya conocemos, ¿no? A ver, vamos a distinguirla de una que es conocida, ¿no? Yo cuando escribo donde x es la variable y a es un número, ¿esta función cómo se llama? La función donde la variable es la base. ¿Se acuerdan de ¿Potencial eso? o polinómico, profe? La función potencial, exacto. Nosotros estudiamos cuando el exponente era natural, ¿se acuerdan? Que trabajamos, distinguimos cuando el exponente era par o impar, ¿no? Vamos a recordar eso. Nosotros habíamos dicho, bueno, a ver, si tengo igual x al cuadrado, ¿no? Igual x a la cuarta, ¿no? Igual x a la sexta. Tenían ese aspecto, ¿sí? Después vimos si el exponente era impar. Igual a, bueno, x al cubo. Vamos a sacar estas. Igual x a la quinta, ¿eh? ¿Se acuerdan que hicimos ese análisis? Ahí nos restringíamos al exponente natural. Si nosotros, estamos siempre con las potenciales, ¿eh? Si nosotros el exponente quitamos esa restricción y nos vamos a los enteros, ¿no?
¿Qué va a pasar si yo acá en el exponente tengo números negativos, enteros, ¿no? Tengo x a la menos 1, x a la menos 2. ¿Qué característica tienen esas funciones? ¿A ustedes qué les parece? Digo esto, ¿no? Por ejemplo, x a la menos 2. Van a Esto. hacer una racional, ¿no, profe? Claro, exacto, una racional fraccionaria, claro. ¿Ven? También podemos hacer una distinción entre los pares y los impares, ¿no? Si acá tengo x a la menos 1. Es importante que lo vayan viendo después tranqui en GeoGebra. Lamentablemente no tenemos demasiado tiempo como para ir desarrollándolo. Estas sí son potenciales, pero ya el aspecto de la gráfica es otra. Porque todas estas, ¿dónde están definidas? ¿En qué valor no están definidas? Todas esas. En x igual a 0. En x igual a 0. ¿Se dan cuenta? O sea, si hacemos un gráfico, bueno, podemos ver el aspecto, ¿no? O sea, 1 sobre x al cuadrado, ¿no? 1 sobre x a la cuarta. ¿Eh? El aspecto es similar. Estas son siempre positivas. Funciones pares, tienen simetría respecto del eje y. ¿Eh? Después, si tengo igual a 1 sobre x, perdón, igual a 1 sobre x cubo. No, ahí hice macana, metí la mía. Igual a 1 sobre x a la tercera. Ahí, ¿no? ¿Ven? Todas pasan por 1, 1. Y menos 1, menos 1. ¿Eh? Bueno, lo mismo. Puedo, no sé, igual a 1 sobre x a la quinta. ¿Eh? Todas tienen el aspecto similar. ¿Sí? Después lo que se puede hacer, que esto les queda para hacer a ustedes, era parte de la práctica, ver qué pasa cuando el exponente es un número fraccionario, ¿no? Estamos siempre hablando de exponentes racionales, ¿no? En los racionales están los enteros, pero también están las fracciones, ¿sí? Nosotros ponemos esa restricción, que el exponente en un principio sea racional. Después vemos, ahora lo charlamos en el caso que sea irracional. Pero digamos, yo tengo, por ejemplo, x a la 2 tercios, ¿no? Si yo tuviese. Estamos con las potenciales, ¿eh? Pero esto les queda para trabajar a ustedes. Tengo x a la 2 tercios. ¿Qué va a pasar ahí? Ustedes, si tienen que determinar el dominio de esa función, ¿qué podemos decir ahí? Repito, esto, después mírenlo, tómense el trabajito de ver diferentes ejemplos. ¿Eh? Esto es que nos había quedado también pendiente en la función racional fraccionaria, ¿no? O en las irracionales en este caso, ¿no? ¿Qué tipo de función es esa? ¿Ustedes qué pueden decir? ¿Es racional fraccionaria? Se llama racional sin restricción en el denominador, ¿no? A ver, ¿puedo decir que es racional? ¿Cómo la podemos escribir? Habría que llevarla por propiedad de la potencia a que es igual a la raíz cúbica de x al cuadrado. Exacto. Ya ahí me cambió la cosa. ¿Eh? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ya acá cambia el aspecto, ¿no? ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales menos el cero. A ver, ¿qué opina el resto? En realidad no tenés problema porque al ser el índice impar de la raíz
Claro, con el 0 no tenemos, no tenemos Y con los drama. negativos no va a haber, así que sí. Y aunque hubiese negativos, como es una raíz de índice impar, esto es un 3 acá, ¿no? Acá no tenemos problema. Es más, si tuviese, por ejemplo, no sé, ahora vamos a ver 7 otro. tercios. X a la, ¿cuánto dijiste? Perdón, decilo, ¿eh? 7 tercios. Por ejemplo, 7 tercios. Es raíz cúbica de X a la séptima. No tenemos problema. Siempre que haya una raíz de índice impar, no hay problema. Tenemos como dominio todos los reales. Cuestión de ver las gráficas, porque las gráficas en realidad están relacionadas en función de la paridad del numerador y del denominador. Fíjense que acá tenemos numerador par, denominador impar. Acá tenemos que los dos son impares. ¿No? Si los dos son pares, bueno, uno lo puede simplificar y siempre me queda uno par y otro impar. Esto es importante que lo analicemos breve. Vamos a hacer las gráficas de estas. Vamos a tomar estas dos. ¿Lo van siguiendo esto, chicos? Esto es experimentarlo. Por ejemplo, x a la 2 tercios. ¿Eh? Es raíz cúbica de x al cuadrado, claro. Claramente es una función par. En 0 vale 0. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Después, vamos a graficar la otra, la que tiraron ustedes. X elevado a la 7 tercios. Miren la diferencia. Vamos a sacar esto. Ahí ya, como va a haber valores negativos, ¿ven? ¿Sí? Ahora, la pregunta que yo les hago es esta, ¿no? Si, por ejemplo, tuviésemos x a la 3 medios, ¿qué podemos decir acá? X a la 3 medios. Un graficador me hace después el dibujo, ¿no? Pero, ¿qué podemos decir acá? Si lo escribo como una raíz, ¿no? ¿Qué va a ser? La raíz cuadrada de x al cubo. Claro. ¿Cuál es el dominio acá? Los positivos. Claro. Y el 0, bueno, el 0 también, ¿no? Porque con el 0 no hay problema. Claro. El problema que tengo con exponentes donde el denominador es par y el radicando tiene que ser mayor o igual a 0, ¿no? Tiene que ser no negativo. ¿Mm? Ese es el único problema. No pongo 6 medios, o sea, la idea es que va a ser uno, o sea, par e impar, ¿no? Tener dos pares se puede simplificar. ¿Se entiende eso? Qué sé yo, si tuviese, no sé, x a la 3 cuartos. Es raíz cuarta de x al cubo. ¿Se dan cuenta? Tenemos el mismo problema. Vamos a graficar las dos. Esto, ya lo dije varias veces, es cuestión de verlo en GeoGebra. No tienen por qué saberlo de memoria. La idea es que al menos las conozcan, ¿no? Yo voy a graficar primero x a la 3 medios. Miren esto. Ahí tienen x a la 3 medios. Ven que está definida de 0 a más infinito. Igual x a la 3 cuartos. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Hay un comportamiento diferente. En un caso tengo una fracción
En el primer caso una fracción impropia, en el segundo caso una fracción propia. Bueno, eso lo pueden ir viendo ustedes. ¿Está? Pero están definidas solamente para los valores no negativos. ¿Por qué? Porque tengo raíces de índice par. Ese es el inconveniente que tenemos cuando en el denominador aparecen números pares. Si son números impares no tenemos problema. ¿Eh? Y exponentes, por supuesto, positivos. Si acá ponemos x a la menos 7 tercios, bueno, claro, ahí sí, me queda 1 sobre esto. Bueno, ahí en 0 tenemos un problema. Bueno, eso después lo miran ustedes. ¿Sí? Ahora, la pregunta que yo les hago es la siguiente. Si yo tuviera, por ejemplo, si alguien me pidiera, ¿no? ¿Vos podrías llegar a graficar esta función? Está acá, ¿no? Es un tema medio espinoso, lo van a ver en fundamentos, en cuarto año. ¿No? Medio espinoso ese. ¿Qué opinan? Es un tema ese, ¿no? Porque ¿cómo hago para elevar a un número irracional, dado un número cualquiera, ¿no? Por ejemplo, f de 2. Porque, a ver, estas son funciones. Para cada valor de x tengo un valor de y, ¿no? ¿Cómo hago 2 elevado a la raíz cuadrada de 2? ¿Cómo hago esta cuenta? ¿Cuánto da eso? Porque, a ver, si yo tengo 2 a la 3 medios, es la raíz cuadrada de 2 al cubo, ¿no? O sea, yo esto lo resuelvo. Es la raíz cuadrada de 8. Es más, me hago el canchero, extraigo, es 2 raíz cuadrada de 2, ¿no? O lo dejo indicado. Pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago 2 a la raíz cuadrada de 2? ¿O cómo hago pi elevado a la pi? O el número e elevado a la pi. El número e lo vamos a ver dentro de un rato. ¿Cómo hago esas cuentas? A ver. Los irracionales fueron un problema para los griegos, ¿no? Fue una piedra en el zapato. Cuando apareció la raíz cuadrada de 2, lo van a ver en álgebra. Estos son problemas. ¿Cómo se les ocurre hacer esto? ¿Y ahí tendría que aplicar el logaritmo? A ver, yo todavía no sé el logaritmo. Todavía no, el logaritmo no lo conozco, ¿no? A vos te dice, bueno, mira, vos que estás estudiando matemática, tengo que hacer 2 elevado a la raíz cuadrada de 2. ¿Cuánto da? Acá estamos en lo que decimos siempre, ¿no? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 2? Y la raíz cuadrada es la raíz cuadrada de 2. Que uno haga esto, creo que ya lo discutimos esto, ¿no? Que uno vaya a una aproximación racional, bueno, está bien. Esto es una aproximación racional. Yo podría decir, podría ser, ¿no? Esto lo podría llegar a calcular así, ¿no? Pero es una aproximación, hacer 2 a la 1,41. Pero este es un número racional, ¿no? ¿Sí? Bueno, esa es una cuestión. Y es un tema que lo van a trabajar en fundamentos. Ahora vamos a trabajar con la función exponencial, pero uno, digamos, tiene la idea de continuidad, ¿sí? Pero en realidad, en los números reales están los racionales y los irracionales. Y operar con irracionales, sí, hay que ver cómo uno opera. ¿Estamos? Por eso hay que tener cuidado con esto, ¿eh? Que uno quiera obtener un valor aproximado, porque a ver, alguno dirá, bueno, mira, ¿para qué me voy a hacer tanto problema si yo lo puedo hacer con GeoGebra? GeoGebra es una calculadora. Si yo hago... GeoGebra es una calculadora, ni más ni menos, ¿eh? Si hago 2 elevado, ¿no?, a la raíz cuadrada de 2, elevado... Ahí. Fíjense lo que me dio.
Me dio 2,67. Si hago 2 elevado a la 1.41, ¿eh? ¿Qué me hizo GeoGebra en definitiva? Para darme un resultado. Cuando yo le metí, ¿no? 2 a la raíz cuadrada de 2. Me hizo una aproximación racional. ¿Eh? ¿Se entiende eso? Es una dificultad, ¿eh? Lo decimos al pasar, pero cuidado con esto. ¿Eh? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando uno trabaja con irracionales. Justamente, esto también lo van a trabajar en fundamento, ¿no? Cuando ustedes, vamos a algo más simple, ¿no? Ustedes tienen que hacer 1 dividido la raíz cuadrada de 2. ¿Cuánto da 1 dividido la raíz cuadrada de 2? ¿Cómo para dividir por un número irracional? Lo cancelás. A ver, ¿qué es lo que uno hace habitualmente, ¿no? Dividís por raíz de 2 sobre raíz de 2. O sea, multiplico y divido por la raíz cuadrada de 2. Esto se llama Racionalización del denominador. racionalización. Claro. ¿Por qué se hace esto? Porque ahora sí, en el divisor acá me aparece un racional, ¿no? Bueno, en este caso un entero, ¿no? ¿Está? ¿Se entiende? Pues no puedo hacer esto. Vos sabés que en la fracción última, sabés que a eso que tenés arriba, que después lo vas a tantear, lo tenés que partir en dos partes. Exactamente. Y en el principio tenés algo irracional que vos decís, ¿en cuántas partes? ¿Qué es eso? ¿Se entiende lo que dice Franco? Eso es clarísimo. Claro. De ahí viene la racionalización. Porque esto son cosas que se explican y no se da el porqué, ¿no? Porque todos nunca ponen esto, porque está prohibido. ¿Pero por qué está prohibido poner esto? No está prohibido. Yo el resultado lo puedo dejar así. Lo que pasa, bueno, uno dice, racionalizarlo. ¿Por qué? Bueno, porque si uno pretende encontrar un valor aproximado, y sí, claro, uno hace 1,41 dividido 2. Y es un valor aproximado, ¿no? Esto es 0,707, etc. Es un valor notable de una función trigonométrica. ¿Se acuerdan? El seno de 45 grados, pi sobre 4. O el coseno. ¿Está? Bueno, vamos a las funciones nuestras. Todo esto surgió para que diferenciemos. Estamos yendo ultra lentos, no importa, porque nadie nos apura, nadie nos marca el paso, pero la idea es que lo que vamos aprendiendo se pueda llegar a entender, porque este tipo de funciones, lo que caracteriza a la función potencial, que la variable la tengo ¿dónde? En la potencia. ¿En qué parte? La potencia tiene dos partes, ¿no? La base y el exponente. ¿Dónde está la variable? Acá. Sin miedo, díganlo. ¿En qué En el parte? exponente. El exponente es un número fijo. En la potencial, en la base. La variable es la base. ¿Tá? Yo cuando tengo una función potencial, bueno, de las que trabajamos ya, ¿no? ¿Qué sé yo? Esta no es ni más ni menos que potencial. Vos le das valores a la base. O sea, f de 2, 2 al cuadrado. O sea, f de menos 1, menos 1 al cuadrado. ¿Se entiende? Ahora, la función exponencial, ahora sí, fíjense cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Voy a volver a copiar esta otra, ¿no? Esta es la potencial. Esta es la exponencial. Acá la variable, ¿cuál es? El exponente. El exponente. ¿Se dan cuenta? La pequeña gran diferencia, ¿sí? La función exponencial, la variable está en el exponente. Y hay restricción en cuanto a la base, ¿sí? En la potencial, bueno, dijimos que si era irracional era un problema, pero bueno, uno podía hacer una aproximación. Bueno, acá nosotros decimos que la base
sea positiva y que la base sea distinta de 1. Distinta de 1. Ponemos eso. Ejemplo. Eso ahora lo vamos a ver en Larson, pero vamos a trabajarlo primero así. Me tiran esa función, 2 elevado a la x, exponencial. ¿Cuál es el dominio ahí? ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Todos los números reales? Todos los reales, claro, no tengo problema de cálculo. Cada uno puede decir, bueno, pero vos me acabas de decir que los irracionales hay problema. Bueno, eso lo iremos discutiendo después, ¿no? Porque cuando uno hace el gráfico de esa función, tirándole valores a x, dándole valores a x y obteniendo las imágenes, uno obtiene una función continua. ¿No? O sea que efectivamente hay imágenes ahí. Y se obtienen por aproximación en el caso de los irracionales. Ese tema vamos a dejarlo de lado. Bueno, esa es la función exponencial, la característica que tiene una función exponencial. Ahora, nosotros estamos diciendo, ¿no? Estamos poniendo estas restricciones. No pongas en la base un número negativo, no pongas en la base 0, no pongas en la base 1. ¿Por qué? ¿A ustedes qué les parece? Esto es lo más rico del análisis, porque después lo que está en el libro está ahí, y bueno, uno, como está en el libro, o uno se lo cuentan, uno no se lo cuestiona. Pero chicos, cuestionémonos las cosas. Todo tiene un porqué, y hay que ver el porqué. Se pone siempre esta restricción en la exponencial. Entonces yo digo, ¿por qué no puedo tener como base 1, no? ¿Qué pasa si tengo esto así? Y es redundante, ¿no? ¿Cómo daría la función ahí? Siempre 1, Daría 1. ¿Qué tipo de función es? constante. Constante, ahí no hay peligro. Me queda una función constante. ¿Eh? Ahora, si yo pongo 0 a la x, Y ahí tendrías, por el lado de los x positivos, que es redundante, porque va a ser siempre 0, y por el lado de los negativos no tendrías definición. y claro, ahí tengo un problema, ¿no? Y inclusive también en 0. ¿Cuánto es 0 elevado a la Claro. 0? Y no Está lo sé. definido. No lo sé. ¿Se dan cuenta? Por eso ponemos esa restricción. O sea, acá, bueno, esta es la función constante 1, ¿no? Ya es conocida, ya la estudiamos. Ahora, ¿y por qué no pongo un número negativo? ¿Por qué a mí no se me ocurre, o me prohíben, o me retan, o me pegan, si pongo, no sé, -2 a la x? Por supuesto, x real, ¿no? Esto es lo más importante de todo, chicos, ¿eh? Me refiero para que vayamos comprendiendo el porqué. Porque si tomamos todo por decreto, y dediquémonos a otra cosa. Bajamos la cortina y no sé, hacemos otras cosas. ¿Cuál es el problema ahí? Como que no tenés como previsibilidad en el o sea, para no decir continuidad porque no lo vimos. No sabés cómo se comporta la función. No hay. Claro, o Porque sea, va a depender del valor de x y te va a dar cualquier cosa. ¿qué O sea, pasa? puede ser Mirá, negativo como puede ser positivo. mirá si yo tengo f de un Está medio. definido. Mirá si me preguntan esto, f de un medio. Claro, está definido. Ya soné ahí. ¿Está? Por eso siempre se pone como restricción que la base sea positiva y distinta de 1. ¿Eh? ¿Estamos? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, vamos a ir leyendo Larson. ¿Eh? Fíjense. Acá está la definición, ¿no? Bueno, acá dice, hasta aquí este texto ha trabajado principalmente con funciones algebraicas, bueno, polinomiales, racionales. Bueno, acá estudiaremos dos tipos de funciones no algebraicas, las exponenciales y las logarítmicas. Ejemplo de funciones, acá le llaman trascendentales, bueno, son trascendentes. Fíjense, esta restricción. Bueno, la base igual a 1 está excluida porque f de x es 1, la x es 1. Bueno,
ya lo trabajamos. Y bueno, es cuestión de hacer cuentas, ¿no? De dar valores. Fíjense acá. Miren esto. Hacemos aproximaciones racionales. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo es la gráfica de una función exponencial? Acá tenemos un par dibujados, ahora vamos a hacer con GeoGebra. Acá tenemos 2 a la X. Esto es cuestión de tirar valores, ¿no? Darle valores a X y hacer las cuentas. ¿Bien? Acá tenemos 4 a la X. Está hecho esto punto a punto. ¿Qué podemos decir de este tipo de funciones? ¿Qué característica tienen este tipo de funciones? Vamos a sacar un minuto esto acá y vamos a dibujar alguna de estas. Vamos a hacerlo con GeoGebra. Por ejemplo, igual 2 a la X. Ahí tenemos 2 a la X. ¿Qué podemos decir? Igual 3 a la X. Y tomo bases enteras, podrían ser fraccionarias también, ¿no? Podría tener, no sé, 5 tercios a la X. ¿Qué podemos decir? Que todas cortan en 1. Que todas, claro, cortan al eje El eje Y, Y. exacto, en 1. Son crecientes. Son todas crecientes, muy bien, bien. O sea, fíjense ya lo que estamos descubriendo, ¿no? Todas pasan por el punto 0,1, son todas crecientes. ¿Qué relación hay entre el crecimiento y la base? Que empieza en negativo y termina en positivo. A ver, miremos, acá tenemos 2 a la X, ¿no? Miremos la de 3 a la X. ¿Qué pasa con la velocidad de crecimiento? ¿Ustedes qué les parece? Crece más rápido. Crece más rápido, exacto. Fíjense esta, 5 tercios a la X. ¿Por qué crece más lento que las otras? ¿Cuánto es 5 tercios? 5 dividido 3. Es mayor. Con respecto a 2, es inferior a 2, ¿no? No llega a 2. ¿Ah? 1,6. Claro, 1,6 aproximadamente, por eso crece más lento. ¿Se dan cuenta? ¿Queda eso claro? Bueno, ¿qué más podemos decir de este tipo de exponenciales? Además, de que son crecientes, que pasan por 0,1. El dominio, entonces, De menos infinito a más infinito. exacto, todos los reales. Bien. La imagen, ¿qué resultados tenemos siempre? Nunca Son va a dar estrictamente positivos. positivos, nunca va a dar 0. ¿Podemos hablar de un comportamiento asintótico acá? Sí. Claro, cuando x tiende a menos infinito, la función va tendiendo a 0. 2 elevado a números cada vez más chicos, ¿no? Va siendo un número que va a ser cercano a 0. ¿Queda claro? Ahora miren cuando colocamos esto. Yo voy a hacer esto. Un medio la x. ¿Qué pasó acá? No sé. Un cuarto a la x, o un tercio a la x si quieren. ¿Qué pasó ahí? Lo contrario. O sea, son decrecientes, pero ¿qué pasa en la base? ¿Cómo es la base?
¿Qué característica tiene la base? Menor que 1. Menor que 1, claro. Porque yo lo puedo escribir así, y en Larson está escrito así. Yo prefiero que lo veamos de esta manera, pero igual es lo mismo. Larson me pone, bueno, si tenemos estas, 2 a la x, estas son crecientes, ¿no? En cambio, si tengo 2 a la menos x, tener 2 a la menos x es tener 1/2 a la x, ¿no? Ah. Esta es decreciente. Yo prefiero que lo veamos así, pero es lo mismo. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan del exponente negativo, lo que significaba? ¿No? Después repásenlo. ¿Sí? O sea, que dentro de esta restricción podemos decir, voy a escribirlo acá. Por supuesto, esto es válido siempre, ¿no? Si A es mayor que 1, si la base es mayor que 1, F es creciente. Si la base está entre 0 y 1, F es decreciente. Eso es lo que yo observo, ¿no? Lo que acabamos de ver, ¿sí? Que tiene que ver con las cuentas. Acá no hay nada raro, porque yo acá lo que estoy haciendo acá es darle a X valores, ¿no? 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la cuarta, valores más grandes. Acá, si yo empiezo a tirarle valores, cuestión de hacer la tabla, ¿no? Me va a dar números cada vez más chicos, ¿no? Tengo 1/2 al cuadrado, 1/2 a la tercera, 1/2 a la cuarta, ¿no? Me da 1/4, 1/8, 1/16. ¿No? No es ni más ni menos que eso, ¿sí? Por eso yo puedo establecer esta clasificación, si ustedes quieren, según la base, que sea mayor que 1 o menor que 1. Después, todo lo demás es válido para las dos. El dominio son todos los reales, la imagen es de 0 a más infinito, por supuesto abierto, porque 0 no te puede dar, ¿no? Y todas pasan por el punto 0,1, todas. ¿Por qué pasan todas por el punto 0,1? Porque todo número elevado a la 0, ¿cuánto da? ¿Cuánto da todo número elevado a la 0? Todo número distinto de 0, ¿no? Elevado a la 0, ¿cuánto da? 1. 1. 1, claro. Por eso pasan todas por ahí. ¿Se dan cuenta? Todas las exponenciales, siempre y cuando no estén desplazadas, ¿no? Están desplazadas, bueno, cambia un poco la cosa, pero no demasiado. ¿Ven? Bueno, ahí no sé qué metí ahí. Metí esta que no está. Ahí, ¿ven? Todas pasan por 0,1, porque todo número elevado a la 0 da 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende esto seguro? ¿Está claro? Bueno, esto es lo que me dice Larson. Acá estas, ven, en lugar de decir, bueno, la base es menor que 1, y bueno, y positiva, obviamente, me lo escribe como 2 a la menos x, o 4 a la menos x. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Bueno, eso después le pegan una revisada. Fíjense, acá están resumidas todas las características. Gráfica de y igual a la x con a mayor que 1, dominio de menos infinito más infinito, rango es la imagen, que le llaman rango, la intersección con el eje y, creciente, el eje x es la asíntota horizontal, lo único, bueno, en las que son crecientes cuando x tiende a menos infinito, en las que son decrecientes cuando x tiende a más infinito. Y acá lo que hacen es esto, ¿no? Decir, bueno, en lugar de colocar 1 sobre a a la x, colocan a la menos x con a mayor que 1. Ahí tenemos, las tenemos resumidas. Bien. ¿Qué podemos decir en cuanto a la inyectividad de estas funciones? ¿Son inyectivas las exponenciales? ¿Qué les parece? Si trazo una recta horizontal, ¿no?
¿La cortan más de un punto? ¿A ustedes qué les parece? Vamos a tomar esto. A ver. No, siempre la corta en uno. La corta en 1, o sea que son inyectivas. Y si consideramos como imagen de 0 a más infinito abierto, son biyectivas. Eso es muy importante. O sea que si son biyectivas, una función biyectiva, ¿qué salía de ahí? ¿Qué habíamos dicho de una función que era biyectiva? ¿Por qué era importante una función biyectiva? Admite inverso. Admite inversa, claro. Y ahí va a aparecer el logaritmo. Ya, en un ratito, hablamos del logaritmo como función inversa del exponencial. ¿Eh? ¿Se va entendiendo esto, seguro? Estas son biyectivas. ¿Eh? Por eso, acá, cuando hacen este cálculo, ¿ven? Esta es una ecuación. Es una ecuación exponencial. En algunas se recurre a aplicar logaritmos, eso creo que lo vieron en elementos básicos, ¿no? ¿Lo trabajaron ahí? Parece que sí. Pero bueno, algunas se pueden ir resolviendo en forma analítica, ¿no? Así, trabajándolas. Acá, por ejemplo, como 9 es 3 al cuadrado, si 3 elevado al cuadrado es igual a 3 elevado a un exponente que no conozco, justamente, esto de propiedad biunívoca me están diciendo que es biyectiva, ¿no? Efectivamente, los exponentes tienen que ser iguales. Y de acá sale la solución. ¿Eh? ¿Sí? Eso es importante. ¿Mm? Bien. ¿Estamos? ¿Está esto claro? Bueno, después acá habla de las transformaciones. Lo que nosotros hablamos, lo que nosotros dijimos desplazamientos o corrimientos. Acá le llaman transformaciones. Esto es exactamente igual que en el resto de las funciones. Vamos a ver ahora con una sola de ejemplo. Después lo miran ustedes. ¿Eh? Esto es igual que en el resto de las funciones, de lo que se llama, lo que nosotros llamamos transformaciones. ¿Eh? Por ejemplo, y ahora más un intervalito. Si tengo, vamos a trabajar con esta, con 2 a la x, ¿no? Si yo a la función, mire, vamos a hacerlo así. Vamos a ingresar 2 a la x y vamos a meterle un deslizador, no sé, más k. Espera. Espera. Y si no, lo ingresamos directamente. A ver si me lo toma ahí. No, va. No veo ahí dónde está el problema. A ver, si no, no importa. Es 2 elevado a la x. ¿Por qué no me toma el deslizador acá? Bueno, no sé por qué. No importa. Bueno, vamos a ponerlo así, más 1. ¿Ven? Si yo le sumo a la función un número, 2 a la x más 3. ¿Qué pasa con la función? O igual a 2 a la x menos 2. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Baja o sube Baja o cuando sube. corta el cero. Exacto, exactamente. Se produce un desplazamiento vertical. No sé por qué miércoles no me permite ingresar el deslizador acá. Acá hay algo, a ver si le metemos a... No, hay algo... Ah, no, porque me parece que acá le llamó a otra cosa. No, a ver. Más de... A ver. Ahí está, ahora sí. Le llamó K a otra cosa. ¿Ven? Miren. Vamos a borrar todas estas. Y nos quedamos con esta última, ¿no? Con esta. ¿Ven? Estoy trabajando con esta, ¿eh? Ven que sumarle o restarle, ¿no? Un número cualquiera es un corrimiento vertical. ¿Eh? Por eso
no sé, por ejemplo acá, ven si le sumo 1, ya me cambia todo lo que dijimos en el sentido de que esta concretamente, esta, ¿no? 2 a la x más 1 pasa por el punto 0,2, se corrió todo 1 hacia arriba. La asíntota horizontal va a ser la recta igual a 1. ¿Bien? De la misma manera, si tomamos, en lugar de 2 a la x, 2 a la x, pero le sumamos algo, no sé, vamos a llamarle más, no sé, más, vamos a ponerle, qué sé yo, más h. No sé por qué esto no lo toma. Parece que GeoGebra tiene estas cosas de, me parece que h le pusimos, a ver ahí j si lo toma, no lo toma. Bueno, no importa. Supongamos que tenemos 2 a la x. Porque tenemos abierto demasiado, tenemos que borrar y colocar todo, ¿no? Bien, vamos a hacer una cosa. Aguárdenme. Así lo vemos bien esto. Voy a borrar todo y vuelvo a abrir GeoGebra. Porque quiero que lo veamos con un deslizador. Se ve que hay demasiado abierto ahí. A ver, vamos a mirarlo acá. Ahora sí. A ver, ahora sí funciona esto. Yo tomo como básica 2 a la x, igual a 2 a la x. Pero le voy a poner, a ver si me lo toma, más a. Ahora sí. Y es más, le podemos colocar, bueno, ahí está. ¿Ven? Acá, ¿qué pasa? ¿Qué observamos ahí? Fíjense. Esa es la básica. Cuando le sumo o le resto a x, se produce un corrimiento horizontal, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Hacia un lado o hacia el otro. ¿Ven? Esto es igual que en el resto de las funciones. ¿Estamos? Y también podría plantear los dos tipos de corrimiento, qué sé yo. Si tuviese, no sé, 3 a la x menos 2 más 1, ¿ven? Esta función, considerando la básica como 3 a la x, fíjense, se corrió 2 a la derecha y 1 hacia arriba. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Estamos con eso? Bueno. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Vamos bien con esto? Esto es muy fácil, ¿eh? Acá lo que hay que hacer es mirar las gráficas y darle una lectura al libro de Larson. Acá hace un apartado especial con la base natural E. E es un número irracional, es uno de los irracionales más importantes después de pi. Tiene aproximadamente este valor. Se llama base natural, esto lo vamos a ver en un ratito, ahora vamos a hacer un intervalo, pero como el número E es 2,718 aproximadamente, estaría dentro de las exponenciales crecientes, ¿no? Porque es mayor que 1. Bueno, esta función tiene un montón de propiedades. Y aparece la función e a la x en, bueno, innumerables casos en física. Ahí tenemos, bueno, acá tenemos en este caso la exponencial decreciente. Sería e a la menos x o e a la menos algo por x. Esta es una función que va a aparecer. La vamos a usar esta. Tiene propiedades muy importantes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es interesante la de e a la x, que la conozcan. Es creciente. Y la base, fíjense, es un irracional. A la base nosotros no le pusimos restricciones. Acá.
Nosotros cuando hablamos de la base, acá lo que pusimos, que sea positiva y que sea distinta de 1. Pero en cuanto a qué tipo de número puedo tener ahí, nadie me dijo nada. De hecho, esta función, repito, la y a la x va a ser importante para nosotros, esta función. Nos va a aparecer, ¿no? Y aparece siempre en las aplicaciones, ¿no? Carga y descarga de capacitores, bueno, donde acá si uno supone que x es la variable tiempo. Bueno, hagamos un pequeño intervalo. ¿Podemos seguir un ratito más con las logarítmicas? Y ya liquidamos, es un rato nomás. Así ya los dejamos tranquilos por hoy. Y mañana sí, y la semana que viene también nos vamos a tener que juntar lunes y martes. Así ya les queda para el receso, que no tienen finales porque ustedes arrancaron este año, para el receso, digo, bueno, este segundo receso de los exámenes, es como un receso más, para seguir trabajando con la parte del límite. Eso sí es importante. Bueno, volvemos. Hablemos de los logaritmos. Bueno, ¿qué es un logaritmo? Esta es la pregunta, ¿no? ¿A qué le llamamos logaritmo? Porque cuando uno escucha un logaritmo, uno empieza a temblar, ¿no? Esto es algo re difícil, algo que nunca voy a poder entender. Bueno, ¿qué es un logaritmo? ¿A qué le llamamos logaritmo? Vamos a definirlo igual, ¿eh? Bueno, debería haber puesto pausa ahí en el video, bueno, después lo recortamos y listo. Bueno. Yo escribo, ¿no? El logaritmo. Espera, vamos a poner acá. Anclaje. A ver. Ahí está. Logaritmo en base a de un número x. Digo entonces que el logaritmo en base a de un número x es un número i si y solo si pasa qué cosa. A ver, ¿quién me lo dice? A ver. La base elevada a este número, ¿qué me da? X. 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 Claro. O sea, el logaritmo en base 2 de 8. Cuando a mí me preguntan esto, ¿no? ¿Cuál es el logaritmo en base 2 de 8? Y tengo que buscar un número tal que, elevándolo, bueno, en este caso 2, ¿no? Elevado a qué número, me va a dar 8. ¿Sí o no? Este número es el que tengo que buscar yo. ¿Qué número tengo que poner ahí en ese circulito para que me dé 8? Un 3. 3. Por eso el logaritmo en base 2 de 8 es 3. ¿Se dan cuenta? Por eso digo que es la inversa de la función exponencial. Es una manera, entre comillas, de despejar el exponente, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué digo que es una forma de despejar el exponente? Esto dicho entre nosotros, ¿no? Porque si yo quiero despejar la base de acá, ¿cómo para despejar la base de acá? Para despejar, esto no es una ecuación, ¿no? Pero si yo quisiera, ¿no? Si a mí me ponen 2 a la x, no sé, igual a 8, claro, yo necesito sacar el exponente acá. Pero yo quiero despejar la base. ¿Cómo hago para despejar la base de acá? ¿Esto cómo quedaría? Esto entre nosotros, ¿no? Para que se entienda de dónde viene, ¿no?
¿Se comprende? La manera que yo tendría acá de eliminar el exponente, me pasaría como raíz, ¿no? ¿Se acuerdan de esto, no? Bueno, si yo quiero dejar solo el exponente acá, acá es donde aparece el logaritmo. ¿Mm? Efectivamente, yo cuando escribo. ¿Se entendió esto que hicimos? A ver, vamos a hacerlo así. Si a elevado a la b, digo que me da c. Olvídense de esto, ¿eh? Capaz que lo entiende mejor así. Si a elevado a la b me da c, y me dicen, despejame a. ¿Cómo despejo a de ahí? A ver. ¿Qué hago con esto? Por supuesto, bueno, La potencia pasa en raíz cuadrada, en raíz. claro, si hay raíz de índice b de c, bueno, por supuesto b mayor o igual a 2, ¿no? Y b, por supuesto, natural, ¿no? O sea, b natural, bueno. ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo quiero despejar b de acá, yo quiero despejar b de acá, lo vuelvo a escribir, ¿eh? Pero quiero despejar b. Acá despejé la base, quiero despejar el exponente. ¿Cómo hago? Pensando en esto, ¿no? Pensando en esta definición. A ver. Aplicar la definición del logaritmo, y entonces queda como un despeje. A ver, ¿cómo te quedaría? A ver, sin miedo, ¿eh? Logaritmo. El logaritmo en base a ¿Sí? de C. Ay, me mareé. ¿Así? Claro. O sea que B es el logaritmo en base a de C. Claro, acá despejé B. Acá despejé A, ¿no? Perdón. Acá. Ahí despejé A. Acá despejé B. ¿Se dan cuenta? Es la inversa de la exponencial. Así como la raíz es la inversa de la potencial, para despejar la base, el logaritmo es la inversa de la exponencial. Exactamente, exacto. Esto es más de álgebra. ¿Se entiende? ¿Sí? No, tampoco, bueno, tienen por qué saberlo, pero un poco para ver de dónde vienen las cosas, porque si no uno se queda con esto, mira, el logaritmo se define así, listo. Y uno empieza a calcular, bueno, qué sé yo, el logaritmo, no sé, en base, qué sé yo, 5 de 1/25. Y uno ya lo tiene que pensar esto, ¿no? Perdón, ahí. No vamos a estar calculando logaritmos, simplemente uno tiene que pensar, bueno, ¿a qué número tengo que elevar 5 para que me dé 1/25? Y ya esto es complicado, uno lo tiene que pensar, bueno, esto es -2, no importa, no tienen por qué saberlo. 5 a la -2 es 1/5 al cuadrado. ¿Sí? O no sé, el logaritmo en base 3 de la raíz cuadrada de 3. Y es un medio, porque 3 elevado a un medio es la raíz cuadrada de 3. No vamos a trabajar con esto, no se asusten. Pero, ¿estamos? Esa es la cuestión. Lo que sí es importante es que yo ya estoy trabajando acá, ¿ven? Perdón que voy hacia arriba. Esto olvídense, ¿eh? Solo para ver de dónde salen las cosas. Pero yo estoy acá. Estoy ahí. ¿Qué hice? Despejé. Y después cambié la variable. O sea, que si tengo, si f de x es a la x, bueno, por supuesto,
A positivo, A distinto de 1. Puedo decir que f a la menos 1, ¿quién es? ¿Quién es la función inversa de esto? Sin miedo, ¿eh? El logaritmo en base a de x. ¿Eh? Por supuesto con estas restricciones, ¿no? O sea, que si tengo 2 a la x, la función inversa es la función logaritmo en base 2 de x. ¿Estamos? Y es cuestión de tirarle valores, ¿no? Eso después lo ven ustedes con Larson, pero ya puedo hablar de inversa porque ya me di cuenta que era biyectiva, ¿no? O sea, pensemos que esta función, vamos a graficar las dos. Vamos a hacerlo en GeoGebra esto, ¿eh? Vamos a borrar estas así, no se confunde y ya arrancamos con logaritmo, ¿eh? Entonces tengo 2 a la x. Ahí está. Ahora voy a ingresar logaritmo, y ahí GeoGebra siempre me ayuda. Cuando yo quiero ingresar el logaritmo, ¿sí? Se coloca entre paréntesis. Primero la base, en este caso 2, y después lo que se llama el argumento del logaritmo. ¿Eh? Esto es el logaritmo en base 2 de x. Esto se dice que es el argumento del logaritmo. ¿Eh? Esta es la función inversa. Esta es la función logarítmica, el logaritmo en base 2 de x. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? ¿Eh? Es la operación inversa. ¿Reconocen ahí algún tipo de simetría? ¿Qué simetría axial, profe, con el eje, con la recta? Claro, ¿Identidad? claro, exacto. Son inversas. Entonces, si tengo que resumir, ¿no? La función es logarítmica. Vamos a ingresar otra. Logaritmo en base 3, le ponemos logaritmo en base 3 de x. Ahí tenemos otra. ¿No? No sé. Igual logaritmo en base 4 de x. Ahí tenemos otra. ¿Eh? Vamos a sacar esta. Vamos a sacar esta. ¿Qué Ahora, podemos? retomando el concepto de inversa, podemos decir que el dominio de la exponencial es la imagen de la inversa, con lo cual la imagen del logaritmo va a ser todos los reales positivos. Exacto. No, La imagen es todos los reales, claro. ¿Y el dominio cuál es? todos los reales. Bien, ¿y el dominio? Y el dominio es la imagen de la exponencial, que son Exacto. estrictamente positivas las x. ¿Se dan cuenta? O sea, el dominio de una función logarítmica va de 0 a más infinito, el logaritmo de x, ¿no? Después si cambia el argumento, bueno, la idea es que el argumento sea positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Todos lo ven esto seguro? Sale como consecuencia de que es la inversa. ¿Eh? Por eso era importante ver primero la función inversa. ¿Eh? ¿Qué podemos decir de todas estas? Además de lo que acaba de decir Franco. ¿Por dónde pasan todas? El punto 1, 0. Por el punto 1, 0, perfecto, bien. ¿Qué más podemos decir? ¿Cómo son todas? Van a ser todas biyectivas si acotamos. Si Todas acotamos. Todas biyectivas. Sin acotar nada, porque son siempre... Porque el dominio ya queda acotado por definición. Claro, y aparte son siempre crecientes. Que sea estrictamente creciente en la función, o estrictamente decreciente, ¿no? Si yo defino, por supuesto, el conjunto imagen como corresponde, ya es biyectiva, ya es inyectiva. La inyectividad es sinónimo de crecimiento, ¿no? Estricto, o de decrecimiento. ¿Eh? ¿Se dan cuenta de esto? ¿Sí? Ahora, miremos esto. Si yo en lugar de colocar base 2, coloco logaritmo base 1/2, ¿no? ¿Qué pasará acá? ¿A ustedes qué les parece? Logaritmo en base 1/2.
Bueno, ahí ya apareció, ¿no? Pero bueno. ¿Eh? Logaritmo en base a 1/3. Pasa lo mismo que con las exponenciales, me cambia. Pasan a ser decrecientes. Estas logarítmicas en general, a veces los libros no las nombran, no sé por qué. Sí, mal no se ve con mucho. No sé, no sé por qué. Pero está bueno verlas. ¿Por qué? Porque son inversas también de las, bueno, en este caso un medio la X. Si yo me quedo con esta, si tomo un medio la X, yo el otro día no me acuerdo con quién lo hablaba eso, que no las nombran los libros. ¿Eh? Se mantiene Pero sí, la... se nombra mucho estas exponenciales, pero no las inversas de ellos. Claro, porque en general se suele decir, la función logarítmica es creciente, guarda, si la base es mayor a 1. Claro. Si la base es menor que 1, por supuesto la base está entre 0 y 1, son decrecientes. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, esto es importante. Después, lo que queda para analizar, bueno, acá está la definición, ¿no? Esto es importante. Bueno, esto es lo que acabamos de escribir. Y el logaritmo en base a de x, si y solo si x es igual a la y. Es la función logarítmica de base a. Bueno. Y acá, esto después lo miran ustedes, esto es, repito, ya lo dije 500 veces, es importante que lo lean, que vayan leyendo esto. Acá hay cálculos, ejemplos de cálculo de logaritmos. Es una forma de ir entrenándose en esto. Y hay dos funciones logarítmicas que son importantes. Una es, que aparece mucho en las aplicaciones, ¿no? Neperiano. El logaritmo exacto, natural o neperiano, que es el logaritmo en base E. Esto se suele indicar así. ¿Mm? Y la otra que suele aparecer es el logaritmo decimal, que se indica de esta manera. Cuando se escribe así log, es el logaritmo en base 10. Esta aparece mucho en las aplicaciones, como les dije, y esta también, estas dos. Esta es la inversa. La inversa es a la x, ¿no? Esta la inversa es 10 a la x. En esa característica. ¿Eh? Y aparece. Y de hecho nosotros las vamos a usar. Por eso las presentamos acá. Bueno, acá tienen. Bueno, hay propiedades que tienen los logaritmos. Esto creo que ya también lo han trabajado en IMS. Ahora los vamos a trabajar de todas maneras, los vamos a nombrar. Hay Estaba propiedades. justo pensando en la propiedad 3, que es la que nos sirve para el despeje de Claro, exacto, exacto. Y también es importante, ahora vamos a nombrarlas estas, ¿eh? Yo ahora se las voy a escribir ahí, porque esto por ahí, como sé que no lo han trabajado demasiado, lo vamos a verlo, ¿no? Pero esto es importante. Si yo tengo que el logaritmo en base a de x es igual al logaritmo en base a de y, puedo afirmar que los argumentos son iguales. Y acá le ponen propiedad biunívoca justamente porque son funciones biyectivas. tal cual. Esto sí es importante. Bueno, hay una serie de propiedades, ahora las vamos a trabajar, pero esto tiene que ver justamente cuando uno resuelve ecuaciones logarítmicas. Entonces, pues mírenlo tranqui. ¿No? Y acá está, bueno, lo que acabamos de ver, ¿no? Nosotros no hacemos tablas de valores, porque ya ustedes se van dando cuenta, ¿no? Que la gráfica no es otra cosa que darle valores a X y obtener los valores de Y. ¿No? ¿Ven esto? Esto es lo que acabamos de ver en GeoGebra. ¿Se dan cuenta? Fíjense que la función logarítmica tenemos como asíntota vertical el eje Y. Así como en las exponenciales era el eje X, la asíntota horizontal, acá y tenemos asíntota vertical. El eje Y hay asíntota vertical. Bueno, y acá lo que tienen son ejemplos de cálculo. Este es el logaritmo en base 10. Se escribe log, sin especificar la base. Ese es lo que se llama el logaritmo decimal. Cuando se escribe ln, ese es el logaritmo en base E, logaritmo neperiano, o logaritmo natural.
Bueno, y acá tienen las características. Dominio, ¿ven? De 0 a más infinito. Imagen, de menos a más infinito. Interacción con el eje X, creciente, bueno, biunívoca. Bueno, todo lo que ya dijimos. De los desplazamientos, bueno, es exactamente lo mismo. Y acá le dedican un apartado especial a esta función, la función logaritmo natural, que es el logaritmo en base E, que es creciente, bueno, por lo que venimos diciendo, ¿no? Es la inversa de E a la X. ¿Está claro esto? ¿Sí? Bueno, acá tienen para ver algunas cosas. Esto es importante, que vean los desplazamientos, ¿no? Estos cambios que hay acá, cuando me ponen logaritmo de x al cuadrado. Esta por ahora, la idea es que lo trabajen con GeoGebra. No tienen por qué saberlo de antemano, están aprendiendo. Por eso acá, cuando ponemos, no sé, logaritmo de x al cuadrado, uno puede llegar a pensar, y bueno, ¿qué pasa acá? Y acá el único problema lo tengo en el 0. Después, para todo otro valor, fíjense que acá me cambia la cosa, me cambia, ¿por qué me cambia? Porque es el logaritmo de x al cuadrado. Yo primero lo elevo al cuadrado y después le saco el logaritmo a ese número. Por eso en números negativos también puedo obtener valores. ¿Se entiende? Porque si tengo números negativos, como primero los elevo al cuadrado, me dan números positivos. ¿Sí? Bueno, eso después lo tienen que ir mirando. Lo tienen que ir mirando. Vamos a ver por último, hoy así ya vamos cerrando, estas propiedades de los logaritmos. Ahora las vamos a ir anotando acá en la hoja, pero acá las tienen de todos modos. Lo mismo acá, me interesaría que miren después ustedes solos las ecuaciones, cómo se resuelven las ecuaciones exponenciales, aplicando logaritmos. Esto les queda para mirarlo ustedes. Esto es muy importante. Pero solos lo pueden ir viendo. Van a aparecer en algún momento, cuando vayamos avanzando en la materia, alguna ecuación exponencial o alguna ecuación logarítmica. Por eso es importante que eso lo vayan leyendo. Bueno, vamos a ver las propiedades de los logaritmos, pero vamos a ir listándolas acá, ¿no? Propiedades de los logaritmos. Propiedades. No las vamos a demostrar, porque es tema de álgebra 1, pero van a estar vinculadas con las propiedades de los exponentes. Bueno, el logaritmo en cualquier base de 1, ¿qué me da? A ver. Yo siempre me tengo que preguntar, ¿no? Para encontrar el resultado. ¿A qué número tengo que elevar la base para que me dé este número, ¿no? Y siempre la base, recordemos que es positiva y distinta de 1, ¿no? ¿Cuánto da el logaritmo en cualquier base de 1? Pero, ¿Cuánto? A ver, decilo, sin miedo, ¿eh? pero, no sé. 0, claro. 0. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque a a la 0 es 1. Todo número elevado a la 0 que no sea 0 da 1. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, que si me ponen el logaritmo en base 2345 de 1, ¿cuánto da? Pero, 0. Porque 2345 elevado a la 0 me da 1. Bueno, propiedad 2. El logaritmo en cualquier base, de la misma base, ¿cuánto da? 1. 1, claro. Porque todo número elevado a la 1 da el mismo número. Bueno, se puede demostrar que el logaritmo en cualquier base de un producto de dos números es la suma de los logaritmos
en esa misma base de cada uno de los números. Esta es una propiedad importante, que va a aparecer y que la voy a tener que utilizar en algún momento. ¿Sí? Por ejemplo, si tuviese el logaritmo en base 2 de 8 por 16, o bien hago primero, en este caso como son números, ¿no? Hago primero el producto y después le saco el logaritmo, pero también puedo aprovechar la propiedad, ¿no? ¿Cómo quedaría esto acá escrito? A ver, ¿quién me lo dice? Sin miedo, ¿eh? Logaritmo de base 2, 8, más logaritmo base 2, 16. Perfecto. Y elegimos estos para que me den números enteros, ¿no? ¿Cuánto vale el logaritmo en base 2 de 8? A ver, 3, claro. Tengo que multiplicar 3 veces 2 para que me dé 8, ¿no? ¿Y cuántas veces tengo que multiplicar 2 para que me dé 16? 4. 4, claro, todas 7. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Si yo hiciera esta cuenta primero, esto me da 128. Si yo hiciera primero la multiplicación, me queda el logaritmo en base 2 de 128. Claramente 7, ¿no? ¿Sí? Bueno, esta propiedad es importante. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. ¿Qué pasará con una división? Si tengo el logaritmo de una división, vamos a ponerlo así, x dividido y. Perdón, ¿eh? Ahí. ¿Cómo será la propiedad? ¿Queda como resta? Claro, logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y. Exacto. Exacto. ¿Se dan cuenta? Se pueden demostrar, no lo vamos a hacer, no tenemos tiempo, lamentablemente. Se demuestra en álgebra esto. Cuando tengo el logaritmo de una potencia, o sea, de un número elevado a otro número, la propiedad me dice esto. Y esta propiedad es importantísima. Esta propiedad es importantísima, re importante. Este se volvió loco, está remarcando esto, por algo lo remarcamos. Esa propiedad la vamos a usar, pero hasta el cansancio. Porque me permite bajar un exponente. Eso va a ser una estrategia importante cuando trabajemos con derivadas. ¿Eh? ¿Se entiende? Esto es muy importante. Vamos a ver un ejemplo. Si tengo el logaritmo decimal, por ejemplo, ¿no? De 10 a la cuarta, lo que me dice la propiedad es que es 4 por el logaritmo de 10. Como acá la base es 10, ¿no? El logaritmo en base 10 de 10, estoy en la propiedad 2, ¿no? El logaritmo de la base, acá tengo el mismo número que en la base, ¿no? Por eso esto va a ser 4 por 1, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, esta propiedad, repito, es muy importante. Esta propiedad es muy importante. Importantísimo. Si tengo el logaritmo de algo elevado a otro número, el número me queda multiplicando al logaritmo de la base. Es el exponente multiplicado, esto es un por acá, por el logaritmo natural de la base. Eso es muy importante. Ahora, yo les hago esta pregunta, ¿no? Conociendo esa propiedad, esto es lo más importante. Si a mí me dicen, bueno, a ver, ¿cómo será el logaritmo de una raíz? Logaritmo en base a, ¿no? De una raíz. ¿Podré aprovechar esta propiedad? Porque acá me pusieron n, ahí me pusieron n, pero me dijeron n que tenía que ser natural. No me dijeron. Yo digo, ¿podré hacer alguna transformación acá para poder encontrar alguna propiedad para Y resolver queda esto? x a la 1 sobre n.
Claro. ¿Se dan cuenta todos? Si yo escribo x a la 1 sobre n, ahora sí aprovecho la propiedad. ¿Se dan cuenta? Esta propiedad generalmente la dan separada. Te dicen, bueno, cuando tenés el logaritmo de una raíz, te queda el logaritmo de la base dividido el índice de la raíz. Pero si la escribimos a la raíz como potencia de exponente fraccionario, quedaría, en definitiva, esa propiedad. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, hay otras propiedades. Hay otras. Con estas es suficiente. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, si tengo el logaritmo en base a de un número b, puedo elevar al mismo número la base y el argumento del logaritmo. Esta es otra propiedad importante. Puede servir en algún momento, está por ahí dando vueltas. Si tengo el logaritmo en base a de b, puedo escribirlo de esta manera. Como el logaritmo en otra base, vamos a llamarle, no sé, k, de b, dividido el logaritmo en base k de a. Esto es lo que se llama el cambio de base. Claro, visto así con letras es sopa de letras, ¿no? Pero, ¿para qué me sirve esto? Ejemplo, ya con esto cortamos, ¿eh? Si tengo el logaritmo en base 3 de 7, claro, uno se puede decir, bueno, ¿cuánto da el logaritmo en base 3 de 7? ¿A qué número tengo que elevar 3 para que me dé 7, ¿no? Entero no es, efectivamente, esto es un número irracional, ¿no es cierto? Nosotros, todos los ejemplos que estuvimos dando, eran ejemplos donde el resultado era un número entero, pero yo pienso en esta cuenta no es un número entero. Sin embargo, yo puedo aprovechar esta propiedad y aprovechar, ¿sí?, logaritmos que tenemos en la calculadora. Las calculadoras, en general, vienen para calcular dos tipos de logaritmos. ¿Se acuerdan de eso? Yo voy a abrir acá, en el soft. Acá tengo la calculadora, ya la busco, la hiper, acá está. A ver si la puedo abrir, acá está. Es el celular y la aplicación del celular. Fíjense qué logaritmos me permite hacer la calculadora. El decimal y el natural. El decimal y el natural, claro. Repito, esta es una aplicación del celular. Pero cualquier calculadora, que ya ni siquiera no tiene sentido, pues me bajo la aplicación y ya está, uso el celular como calculadora, tengo solamente el logaritmo, bueno, se me fue ahí, esperen que la vuelvo a abrir, acá está. Tengo solamente el logaritmo decimal y el logaritmo natural. ¿Eh? Ahora, si yo quiero calcular esto, estoy en el horno, ¿no? Porque la calculadora no me permite calcular logaritmos en base 3. ¿Qué puedo hacer? Fíjense, la propiedad, ¿no? Me dice que es el logaritmo en otra base del argumento dividido el logaritmo en esa misma base de la base de este logaritmo. Entonces yo, ¿qué logaritmo estoy en condiciones de calcular? Con la calculadora. El base 10, por ejemplo. El base decimal. 10, claro. ¿Cómo quedaría en función del El logaritmo? logaritmo de 7, el logaritmo sin especificar la base de 7, sobre el logaritmo de 3. ¿Se dan cuenta? ¿Todos lo ven? O, si tengo El natural. el natural, claro. Y se terminó el problema. Esto era un problema hasta que vino GeoGebra, porque GeoGebra también me permite hacer el cálculo. GeoGebra es una calculadora. Si yo le pongo, esto lo pueden hacer ustedes, es cuestión de hacer la cuenta, por supuesto,
cuando uno hace la cuenta llegamos a una aproximación, ¿no? Racional, obvio. Pero yo, ya con esto cerramos, chicos. Con GeoGebra, si yo ingreso acá, logaritmo. Primero la base y después el argumento. Logaritmo en base 3 de 7. Ahí está, eso, aproximadamente 1,77. Es lo mismo que haber hecho estas cuentas de acá. GeoGebra ya me lo hace. Si no, es cuestión de hacerlo de esta manera. Antiguamente, cuando no estaba GeoGebra, lo que uno hacía era esto, ¿no? Con la calculadora, con las viejas calculadoras, ¿no? ¿Sí? Por eso esta propiedad es importante. ¿Estamos con esto? ¿Sí? Estas son, bueno, cuestiones de los logaritmos que es más, no tiene que ver con nuestra materia, pero bueno, hasta ahí, ¿no? Bueno, chicos, basta por hoy. Yo ahora les voy a subir al grupo esto. La idea es que lo vayan leyendo y ya les voy a subir también el trabajo práctico. Vamos a mirarlo un toque y ya hoy los dejo. Mañana sí nos vamos a conectar para ver las trigonométricas. Las trigonométricas sí ahí vamos a ir un poco más rápido porque eso es un tema de IMS. Pero igual nos vamos a detener un poco. A ver. Abro las prácticas y ya les digo. Acá está. Bueno. Acá está la práctica. Bueno, función exponencial. Con graficador. Lo que se pide, por ejemplo, acá, en esta, calcular los valores de x para los cuales f de x es igual a un medio, que resuelvan la ecuación, que igualen esto un medio. Bueno, previa lectura de Larson, lo pueden hacer tranquilamente. Bueno, acá lo mismo. Está bueno que interpreten esto. Les queda para trabajar. Es simplemente graficar. Bueno, exponencial, logarítmica lo mismo. Acá están los desplazamientos, ¿ven? Y nada más. Con esto es suficiente. Sí me va a interesar que, por ejemplo, puedan resolver una ecuación logarítmica. Después, en tal caso, vayan pensándolas no para mañana, pero para la semana que viene, y si nos quedan dudas las resolvemos. Lo que sí es importante es que diferencien esto. Miren esto acá. No es lo mismo tener el logaritmo al cuadrado que el logaritmo de x al cuadrado. Esto es importante que lo podamos diferenciar.